Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Rodríguez, además coordinador de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria. ¿Por dónde comenzar? Yo creo que lo más prudente y lo más sensato es analizar lo que sucedió el día de ayer y de qué manera se puede interpretar las movilizaciones de calle que hubo, la toma de Caracas. ¿Cuáles son las lecturas que están analizando a esta hora? Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación. Un abrazo a todo el pueblo venezolano. Buen provecho para los que están comiendo a esta hora. Y yo creo que lo primero que tenemos todas y todos los venezolanos, independientemente de la opinión política que tengamos, es sentirnos felices porque se impuso la paz. Creo que había un gran ambiente de tensión, de expectativa de que se impusieran los grupos radicales, los grupos violentos, que volviéramos a las guarimbas o a la posibilidad de un golpe de Estado como en el 2002. Y creo que hay dos actores fundamentales que permitieron e impusieron que ayer dos fuerzas políticas que existen en el país se expresaran en paz. Uno, el pueblo consciente de ambas partes que en su mayoría queremos la paz, que entendemos que tenemos diferencias, que las vamos a seguir teniendo, pero que no queremos que esas diferencias se resuelvan a través de una guarimba, a través de degollando motorizados, a través de golpes de Estado. Entonces ahí el pueblo hay que felicitarlo, porque la mayoría del pueblo venezolano que queremos paz se impuso. Y segundo, yo creo que hay que reconocer el esfuerzo que hizo el presidente en estos últimos días por anular, por frenar a los sectores violentos. Y yo creo que todos los venezolanos tenemos que agradecerle que ayer se haya impuesto la paz. Yo creo que ese es el primer balance. Se impuso la paz y los pequeños sectores que quieren la violencia, que tienen esos discursos que incitan al odio, que incitan a la violencia, no pudieron vencer, ¿no? Yo creo que ese es el primer análisis que tenemos que hacer todas y todos. Se impuso la paz y eso es importante. Y luego tenemos que hacer un análisis de las expectativas que van generando los liderazgos. Yo hago un llamado a la reflexión, pues yo vi a dirigentes de la oposición haciendo una convocatoria, lo debatíamos ahorita, es parte de, hay como un nivel de frustración en sectores de la oposición, porque convocaron a sus más radicales como acciones violentas, y al final, bueno, van a una movilización y no hay ni un discurso político. Pero también había mucha expectativa por parte del oficialismo. De hecho, había señalamientos de represión, de detenciones consideradas arbitrarias, amenazas previas a este evento de la toma de Caracas. ¿Qué se esperaba el Partido Socialista Unido de Venezuela de la actividad del día de ayer? ¿Y qué lectura se le puede dar o cómo interpretan esta gran movilización ciudadana que no fue orquestada de una manera particular por organizaciones políticas, sino que fue una movilización ciudadana en su mayoría de la expresión? Yo creo que ayer hubo la expresión de dos fuerzas políticas. La oposición venezolana tuvo un mes convocando esta movilización. Yo estoy convencido que una convocatoria violenta, y yo creo que la acción de la revolución, la acción del gobierno, permitió garantizar la paz. Esas medidas de justicia, de autoridad que se hicieron preventivamente, permitieron que esos sectores violentos que estaban convocando, tú ves los discursos de varios diputados de la oposición nacional, dentro del país y fuera del país, que este es el combate final, de que vamos con todo, y es indiscutiblemente era una convocatoria. Bueno, las últimas semanas tuvieron que retroceder, tuvieron que decir, no, nosotros no estamos llamando a eso, y yo creo que el gobierno bolivariano, que el presidente Nicolás Maduro los obligó a encauzarse dentro de la democracia, los obligó a no cometer una locura. No podemos olvidar que esos son los mismos actores del golpe de Estado del 2002, de la Plaza Altamira, de las guarimbas del 2014, del llamado a descargar la rabia. Y tú ves que esto se vio reflejado incluso al final del mismo análisis que hace la oposición en las redes sociales anoche, con mucha rabia, con mucho odio, sintiendo o demandando que la Mesa de la Unidad los engañó, que los convocó a una acción que ellos aspiraban fuese más violenta, y al final se impuso la democracia, se impuso la paz. Yo creo que aquí los liderazgos de la oposición tienen que hacer una reflexión de cómo quieren hacer la política. Y tienen que aplegarse a lo que pide la mayoría de los venezolanos. La mayoría de los venezolanos no queremos guerra, no queremos guarimba, queremos paz. Y esa es la gran victoria que debemos celebrar todos los venezolanos el día de hoy. En el manifiesto de la MUD que se dio lectura como
acto de cierre a esta movilización de la toma de Caracas, Chugo Torrealba decía que este es el inicio de una nueva etapa de lucha y marcaba 3 líneas de acciones con movilizaciones que se van a desarrollar, exigiendo todas la realización del referéndum revocatorio este año. ¿Cómo se prepara el Partido Socialista Unido de Venezuela? Porque ya este esquema de marcha y contramarcha genera un saldo de un paro, porque el día de ayer en Caracas, de manera profesa o no, hubo un gran paro, porque no trabajaron muchísimos sector privado, tampoco el sector público de alguna forma laboró. ¿Cómo continuar en un proceso en el cual se busca reactivar el aparato productivo y económico nacional con este esquema? Bueno, yo creo que ahí en tu pregunta generas 2 grandes debates, ¿no? Primero, el tema del referendo. Nosotros no podemos olvidar el recorrido que hemos hecho. Nosotros vimos a la Mesa de la Unidad enero, febrero, marzo, abril, diciéndole al país, no nos hemos puesto de acuerdo en cuál es la vía, si es referéndum, si es revocatorio, si es la renuncia. La semana que viene daremos una rueda de prensa para explicar, no nos pusimos de acuerdo la semana que viene, y así se le fueron 4 meses. La Mesa de la Unidad tenía desde el 11 de enero para iniciar el referéndum. No lo iniciaron por sus contradicciones internas, igual que ayer no habló ningún liderazgo de la oposición en la tarima por sus contradicciones internas, por la pelea que tienen entre ellos a ver quién es el candidato presidencial o quiénes son los candidatos de gobernadores. Entonces es importante que primero reconozcamos que los tiempos no le dan en el 2016 por las peleas de los dirigentes internos, de los dirigentes de la oposición. Y segundo, luego, cómo recolectaron las firmas. Ellos dijeron que auditaron todo el proceso. Si lo auditaron, cómo tenían 10.000 muertos, cómo tenían 3.000 menores de edad. Hay claramente un fraude electoral. Ahora, esos son los temas que no permiten que el referéndum vaya por las contradicciones, por los errores, por la política fraudulenta de la oposición. Ese es un debate. Y el otro debate, la desconexión que tienen los liderazgos de la oposición con las necesidades sentidas de los venezolanos. Yo no me canso de decirlo. Hoy el problema no es la Carta Democrática, el referéndum, la pelea interna en la oposición, a ver si habla el gobernador de Miranda o el presidente de la Asamblea Nacional. Hoy el problema de los venezolanos es la cola, el desabastecimiento, la inflación. Y entonces nosotros deberíamos dedicarnos todas y todos es atender ese problema. Ayer el presidente Nicolás Maduro ha planteado varias cosas. Agenda económica bolivariana, mesa de diálogo con los empresarios, CLAP. Puede ser que a los dirigentes de la oposición no les gusta. Bueno, propongan algo. La Asamblea Nacional tuvo una gran oportunidad, porque ahí estamos expresados todos los factores políticos, de ser un gran espacio convocante. Vamos a dialogar sobre las necesidades del país. Vamos a ver cómo generamos consenso para trabajar en función de las necesidades del país. Lo que pasa es que la oposición no está pendiente de resolver los problemas del país. Ellos nos prometieron a nosotros que el 6 de diciembre era la última cola. Están pendientes de pelearse entre ellos a ver quién es candidato a gobernador, candidato a presidencial. Entonces, en función de esa reflexión que tú hacías en tu pregunta, yo creo que ese es lo que nosotros tenemos que debatir. ¿Cuál es la prioridad para los venezolanos? ¿Ponernos a trabajar y a producir para salir de esta emergencia económica o la pelea que ellos tienen a ver quién habla en una tarima, quién habla en otra, quién es candidato a gobernador, quién es candidato a presidencial? Los venezolanos no podemos estar sometidos a esa miseria política de la oposición. En ese sentido, y tal como lo está planteando, el presidente hacía un planteamiento de contraofensiva popular para dar respuesta a la denominada guerra económica. Ya estamos en el mes de septiembre. ¿Qué hace falta para que se resuelva la situación económica nacional? Porque siguen las colas, sigue el desabastecimiento, persisten problemas que estaban cuando inició el año y tal vez de manera más aguda. Desde el Ejecutivo Nacional, ¿qué se está haciendo? Trabajar y producir es lo que hace falta. No hay soluciones mágicas. Aquí quien nos diga, no, es que si sacamos a este dirigente y ponemos a tal dirigente, va a haber soluciones mágicas. No hay soluciones mágicas. Venezuela es un país que depende de la renta petrolera. La renta petrolera bajó considerablemente de 3.500 millones de dólares mensuales a 100, y la única solución que tenemos es levantar la producción del país. Y es ahí donde deberíamos concentrar todos nuestros esfuerzos. Y yo creo que estos 8 meses han demostrado la incapacidad de gobierno de la oposición. ¿En qué nos ha servido la Asamblea Nacional? Porque aquí tenemos una oposición diciendo, el gobierno es malo, el gobierno es malo. Bueno, si el gobierno es malo es porque tú eres mejor. Es decir, la Asamblea Nacional es más útil para los venezolanos, o el gobierno de Miranda tiene una mejor política de seguridad, de pensiones, de vivienda, de salud, que la que tiene el gobierno revolucionario. Yo creo que la conclusión es sencilla. Ellos pueden decir, bueno, lo que pasa es que el gobernador de Miranda no llega recursos. Partiendo que eso fuese cierto, entonces con una crisis de baja de los recursos petroleros tampoco podría gobernar. Es decir, ellos han demostrado en las gobernaciones que tienen, en las alcaldías, en la Asamblea Nacional, que son incapaces para gobernar, que son mediocres para gobernar. Y la oposición al final no le presenta nada al país. ¿Qué hace falta? Ponernos a producir, a trabajar. Y yo creo que ese es el esfuerzo gigantesco que no solamente está haciendo el presidente, están haciendo muchos empresarios, que está haciendo la juventud venezolana, y que vamos a salir. Sería más fácil, sería más rápido salir de esta emergencia si todos nos uniéramos.
pero eso necesita una gran reflexión de los dirigentes de la oposición. Para muchos la interpretación que hay de salir de esta emergencia pasa por una consulta popular, por el referéndum revocatorio. Voceros como Almagro y el expresidente Jimmy Carter piden revocatorio, y las expresiones del día de ayer de la toma de Caracas constituye para algunos un llamado urgente para el diálogo nacional. ¿Qué hace falta para que exista el diálogo si ya este tema se pasó a segundo plano? Y si en definitiva, según ustedes, no va a haber referéndum revocatorio este año, ¿a qué obedece? ¿Existe un miedo por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela a acudir a las urnas? Bueno, dos cosas. No hay referéndum este año porque la oposición no quiso. Porque la oposición no arrancó el 11 de enero, porque la oposición no respetó las reglas del juego, porque la oposición hizo fraude, porque la oposición puso 10.000 muertos a firmar, 3.000 menores de edad. Eso es un tema que es responsabilidad de la oposición, no es responsabilidad nuestra. Y el segundo tema sobre el diálogo, no hay diálogo porque la oposición no se quiere sentar. ¿Qué decían al principio de año? Bueno, Héctor, es que para sentarnos tiene que estar un organismo internacional. Bueno, el presidente puso a la UNASUR. No, pero es que tienen que estar unos expresidentes. Ok, puso a 2 expresidentes. No, es que esos expresidentes son de la CELAC, queremos otro. Puso al expresidente de España. No, es que queremos que el Papa esté, dijo que el Papa está. ¿Y por qué no se sientan? Mañana va a decir, no, es que queremos que Dios esté en la mesa dirigiendo la mesa de diálogo. No nos sentamos porque la oposición no se pone de acuerdo entre ellas. No nos sentamos porque las peleas internas de la oposición no les permite tener una acción unificada. Esa es la verdad. Así como ayer no habló ningún dirigente de la oposición porque la pelea entre ellos no se los permitió. Esa es la verdad y esa es la reflexión que están haciendo los mismos militantes de la oposición. Diputado, ayer también se puso sobre la mesa un tema que ya había adelantado el presidente de la República cuando aseguró que ya tiene listo el decreto para eliminar la inmunidad parlamentaria. Esto ha levantado las alertas acerca de la represión que pudiera haber hacia la disidencia política. ¿Cómo interpretar esta posibilidad de eliminar la inmunidad parlamentaria? Y hacía unos serios señalamientos dirigidos al presidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayub, cuando decía que tenía pruebas que lo acusaban de conspirador. Bueno, es un debate que está convocando el presidente, que yo creo que es un debate que se hace todos los venezolanos. Yo como diputado, por ser diputado, tengo derecho a asesinar, tengo derecho a delinquir, tengo derecho a violar la ley. Y es la reflexión que está convocando el presidente. No pueden algunos diputados de la oposición utilizar la inmunidad que se da para proteger la opinión política, la opinión pública, convertirse en delincuentes. Y es el debate que está haciendo el presidente. Y yo creo que todos los venezolanos lo compartimos. Aquí no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Cuando nosotros nos eligen en un cargo público, sea cual sea, somos los que más obligados estamos a cumplir la ley. Se nos está agotando el tiempo y hay varias consultas que está haciendo la audiencia. Eliazar Rodríguez pregunta, ¿y qué puede decir sobre la actitud grosera y violenta del presidente el día de ayer? No, yo creo que el presidente está respondiendo a una actitud de violencia y hace una convocatoria muy seria. Tú ves la irracionalidad con que el presidente de la Asamblea Nacional plantea la política, cómo se refiere a los demás poderes, cómo se refiere a las Fuerzas Armadas, cómo se refiere a la ciudadanía, y está haciendo una reflexión. ¿Es esa la forma deca, grosera, ofensiva que queremos los venezolanos hacer política? Está sembrando odio en la sociedad venezolana. Yo creo que ayer el odio se les revertió. Esos mismos sectores en los que ellos han inoculado el odio, ayer les reclamaban de forma grosera. Bueno, eso es para la reflexión. No puede ser esa forma. Bueno, en ese mismo tono pregunta Luis Martínez, ¿sinceramente considera usted ético y moral el modo en que el presidente Nicolás Maduro se refirió a Ramos Ayub y al nombrar a su madre? Yo creo que el presidente hizo una reflexión sobre el comportamiento que ha tenido Ramos Ayub en los últimos meses y que es necesario. Ramos Ayub no puede seguir haciendo la política de esa manera. Keinel Aparicio dice, ¿cómo califica la marcha de la oposición? En pocas palabras. Yo creo que hubo 2 grandes buenas movilizaciones el día de ayer, que es la expresión de 2 fuerzas políticas que han existido, que existen y que van a seguir existiendo. No puede ser la guarimba en la forma de hacer política. Joan José pregunta, si tienen el apoyo del pueblo como dicen, ¿por qué no abren las puertas de un revocatorio y que el pueblo decida? No depende de nosotros, depende de la oposición que no está cumpliendo con los requisitos, que está cometiendo fraude, que está poniendo personas, y además no es la prioridad de los venezolanos y las venezolanas. La prioridad de los venezolanos y las venezolanas es que nos pongamos a trabajar y a producir para resolver el problema de la cola, el problema del desabastecimiento, como lo está planteando el presidente. Si la oposición quiere a este país, quiere a los venezolanos, debería venirse y decir, vamos a trabajar juntos, vamos a producir, y cuando resolvamos el problema de emergencia, seguimos debatiendo los temas políticos y dejar la pelea que tienen por las gobernaciones, por las alcaldías, por la presidencia. José Hernández, ¿cómo interpreta el diputado el mensaje que emitimos ayer en Caracas más de 1 millón de venezolanos? Bueno, esas 7 cuadras que llenaron es una demostración de fuerza, igual como el chavismo llenó la Avenida Bolívar y es una demostración de fuerza. Yo creo que aquí nadie tiene duda de que existen 2 grandes fuerzas políticas que tenemos que respetarnos,
que tenemos que entender que son seres humanos, que debemos frenar el odio, que debemos frenar la violencia. Si yo algo tengo que reconocer a ambas movilizaciones es que se impusieron los que quieren la paz. Y eso se lo aplaudo tanto a los venezolanos que piensan de una manera como la otra. No permitamos que sea el odio, que sea la violencia la forma de hacer política. Renzi Rodríguez pregunta, ¿qué está haciendo para derrotar la guerra económica? Trabajando, produciendo todos los días. Nosotros tenemos muchos potenciales y uno de ellos es la juventud. Que por cierto, la juventud del Partido Socialista va a cumplir 8 años el 12 de septiembre. Yo quiero invitar, felicitar a todos los jóvenes militantes de la juventud del partido. Hoy están en más de 1000 tomas de semáforo. Mañana tienen asambleas con la juventud comunera. Esta semana van a tener asambleas con la juventud de las mujeres, de las indígenas, de la juventud productora. Y estamos haciendo un esfuerzo para que la juventud del partido se concentre todo su esfuerzo, su capacidad en levantar la producción del país. Ahora que menciona Venezuela el tema... tiene mucho potencial. Ahora y su que principal potencial es la juventud venezolana. Ahora que menciona la juventud, ¿usted considera que el chavismo sigue siendo una opción para las nuevas generaciones? Yo creo que es la más hermosa opción que tenemos. Si algo tiene como potencial, como futuro, como esperanza, es la juventud que ama este país, es la juventud que sueña con este país, es la juventud que se forma en este país. Bueno, agradecemos a Héctor Rodríguez, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, coordinador de la fracción parlamentaria de Bloque de la Patria, haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias.